Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo estamos, queridos empresarios de fe? Bienvenidos a su canal Empresarios de Fe. Bienvenidos a nuestro podcast Empresarios de Fe, donde te comparto mi camino que pues el Señor me ha dado, me ha pedido que recorra para podernos convertir en un empresario de fe. La verdad es que es un espacio que nos ha servido muchísimo para poder de alguna forma promover el llamado de empresario de fe. Y bueno, pues vamos a comenzar este episodio que traemos cosas muy interesantes también. Nuevamente, pues en septiembre, que para nosotros es el mes de los casos reales, vamos a empezar a ver todo lo que son empresas familiares, que en sí, pues es un gran, creo yo, que un gran sector de los empresarios de fe, o que muchos empresarios de fe pueden tener empresas familiares en donde pues están laborando, donde están trabajando, colaborando o que están organizando también, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con una oración, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Señor Jesús, te pido que abras el entendimiento, la mente y el corazón de la gente que nos va a estar escuchando en mi YouTube o en la plataforma de Spotify. Te pido también que me infundas tu espíritu y tu sabiduría para poder hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Y que no diga demasiadas tonterías. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo, nuestro Señor, y por la intercesión de nuestra Madre María Inmaculada. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues como decía, el día de hoy vamos a estar hablando sobre esas dinámicas familiares, ¿no? En este episodio de mi podcast Empresarios de Fe te cuento lo que pasó para destrabar un caso real que tiene que ver con negocios familiares. El título de este podcast es ¿Cómo superar los insuperables conflictos familiares en una empresa de fe familiar? Caso real. Y bueno, pues como les decía, pues creo que el 70% de las empresas en Latinoamérica son familiares. ¿Qué es una empresa familiar? Pues una empresa familiar es una empresa en donde dos o más miembros miembros relevantes de la empresa son familiares, es decir, miembros que son dueños también, que son familiares, dos o más miembros son familiares, entonces eso la convierte en una empresa familiar, de acuerdo a la clasificación de empresas familiares. Entonces, pues creo que por medio de ese criterio, pues entran muchísimas empresas de todos tamaños, de todos tamaños, de todos tipos, colores, sabores, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo conocemos o tenemos o conocemos una empresa familiar con la cual tenemos algún tipo de negocio o que realmente estamos participando en una empresa familiar bajo ese criterio. O sea, dos o más miembros de la familia, de una misma familia, están metidos en el liderazgo, ¿no? Y aquí vienen varios matices. Puede ser en el liderazgo, puede ser miembros relevantes o son dueños de la empresa y están participando en la empresa. Entonces eso la convierte automáticamente en una empresa familiar, ¿no? Y bueno, pues no son fáciles. Es decir, a pesar de que son tan extendidas las empresas familiares y que pues para nosotros en el espacio de estos 20 años hemos estado involucrados en empresas familiares de todo tipo. No ha sido fácil para nosotros realmente pues de alguna forma tratar de no especializarnos en empresas familiares. Digo, no ha sido fácil, o más bien ha sido muy frecuente la necesidad cuando nos han llamado a empresas familiares. Y créanme, ha sido un
una gran bendición. Yo lo tengo personalmente en mi corazón, el trabajar para empresas familiares, porque siento que trabajamos para la armonía y la justicia. Esos son dos factores muy importantes dentro de una empresa familiar, la armonía y la justicia, y que hace que la armonía y la justicia verdaderamente genere, pues, pulsos de vida, como diría un sacerdote hoy en la mañana que me confesé. Tuve la oportunidad de confesarme, gracias a Dios, y pues con ese sacerdote me decía cómo tenemos que realmente tratar de generar esos pulsos de vida. Pues pulsos de vida tiene que ver con ser canales de gracia para la gente que está alrededor nuestro. Y pues las empresas familiares no son una excepción, y no solamente no son una excepción, sino que son un gran foro para esos pulsos de vida. Entonces, para mí, como les decía, en mi corazón, el poder servir a empresas familiares es un gozo tremendo. De hecho, yo creo que no ha habido una sola cuenta en nuestra historia en los 20 años en donde yo no haya tenido algún tipo de participación personalmente. Es decir, ha habido cuentas en donde pues nuestros colaboradores, nuestros consultores las han tratado y pues yo no he tenido algún contacto, pero en este tipo de empresas familiares siempre estoy involucrado en algo. A lo mejor no en todo, porque a veces ya no se puede, pero sí hemos estado muy, muy, muy de la mano de todos los procesos que hemos tenido. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que porque está en mi ADN el poder ayudar a poder alinear todos los socios, y más si los socios son familiares, donde hay ese amor y ese cariño, el poder de alguna manera habilitar que ese amor y ese cariño pueda realmente reinar en una relación de negocios o relación de trabajo. Muy bueno, muy bien. Pues bueno, creo que lo primero que me gustaría decir, bueno, obviamente lo que prometimos es un caso real, entonces pues tenemos que hablar de un caso real, y un caso real que obvio que hayamos tenido como el permiso de la familia para poder externarlo. Y en este caso, bueno, pues sí lo hemos tenido. Creo yo que ha sido uno de los casos más icónicos para nosotros, y que nos ha abierto muchas puertas también, eso debo decirlo, cuando volvimos a México a la operación. Nosotros nacimos en Estados Unidos en el 2004, en Dallas, el 10 de agosto del 2004, en Dallas, Texas, pues abrí mi primera empresa, ¿no? Y que tenía que ver con esto, con el tema de poder ayudar a otros empresarios a poder salir adelante. Entonces, cuando empezamos en el 2004, recuerdo, pues empezamos con el mercado hispano, es decir, el mercado latino en Estados Unidos de primera y segunda generación. Esa fue la idea, ¿no? Primera generación es los empresarios que han ido ahí, ya adultos, que nacieron en México o en otros lugares y que fueron a Estados Unidos. Y de hecho, eran empresarios a lo mejor de primera generación. Estaba muy definido nuestro avatar, nuestro cliente soñado era empresarios de primera generación nacidos en México que residían en Estados Unidos y ya tenían familia en Estados Unidos. Ese creo yo que era nuestro buyer persona, nuestro cliente soñado, aunque también teníamos a los hijos de esa primera generación, que sería segunda generación ya nacidos en Estados Unidos. Eso también era parte de, pero creo que podríamos decir, si tenía que definir el empresario soñado, el cliente soñado, era justamente ese tipo de empresarios. ¿Y qué pasa con ellos? Todo es acerca de la familia. Nosotros llegamos a tener o crecimos a una operación de $5 millones trabajando con 10 clientes. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo que pasa es que cada cliente tiene muchísima familia para la cual o están dentro de la empresa familiar o las empresas familiares, o están relacionados de alguna forma porque o son proveedores o son clientes de algún familiar, una empresa que pues el dueño es un familiar de ellos en específico. Y entonces están como interconectados, ¿no? O en la misma empresa siendo ya una empresa familiar, o de alguna forma siendo
proveedores o siendo clientes de una empresa así, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue. Para nosotros, yo creo que el primer cliente hasta el último en Estados Unidos fue familiar, completamente. O sea, si me dices, oye, bueno, pues ¿qué tanta experiencia tienes en empresas familiares? Híjole, yo creo que Empresarios de Fe nace en empresas familiares y la innovación es irnos a empresas profesionales, vamos a llamarles así, a las empresas en donde no tienen uno o más miembros de la familia trabajando, siendo dueños y trabajando dentro de la organización. Creo que esa fue la innovación en sí en años recientes, pero en los primeros años fueron todas empresas familiares. Entonces, pues tú podrás entender, bueno, empresario de fe que me estás escuchando ahorita o que nos estás escuchando, podrás entender que pues había siempre como dos mundos interconectándose. El mundo profesional y el mundo familiar, que podríamos a lo mejor llamar como poco profesional y que a veces, muchas veces lo clasificamos así dentro de una empresa. Oye, pues es que estamos hablando a lo mejor sobre las vacaciones familiares y nos estamos peleando en la oficina. Y esos temas no deberían de ser a lo mejor ventilados ahí. O no podríamos estar perdiendo el tiempo, hora de oficina, en hablar de ese tipo de cosas. Porque al final, pues sí son muy relevantes para los dos bastiones, las dos columnas de una empresa familiar. Y es la justicia y la armonía. Y entonces, pues se vuelve lo que parecería a lo mejor poco profesional, se vuelve sumamente relevante, porque si no hay armonía y no hay justicia, entonces, pues no podemos realmente tener una buena dinámica profesional en la empresa. Eso está clarísimo, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor no lo vemos, no podemos a lo mejor percibir, ¿no? Pero bueno, vamos a lo mejor también deberíamos de grabar otro episodio que pueda ir como más al fondo de esta situación para que pudiéramos pues a lo mejor conocer un poco más pues todo lo que es el ecosistema de la empresa familiar, ¿no? Y pues aprovechar septiembre para eso, para poder describir casos reales que puedan ayudarnos de alguna forma a, a extraer el valor que necesitamos para poder añadir valor a nuestras empresas familiares si es que estás participando en una de esas, ¿no? Muy bien, pues vamos comenzando ya con el caso. El caso es de Ámbar Capital y es un fondo de inversión, vamos a decir, a lo mejor sí, como un banco privado, un investment bank, vamos a decir, en donde se manejan distintos, o es un portafolio familiar, se administra el portafolio familiar. Básicamente, ese es el tema, ¿no? Estamos hablando ya de una tercera generación. Déjenme decirles que en una empresa familiar, y por eso digo, hay tantos matices que yo creo que sí deberíamos de hacer varios episodios sobre empresas familiares, porque hay muchos matices y hay muchas situaciones que sí son muy propias de esa circunstancia. Y entonces a lo mejor pues te puedo ayudar a ti que tienes una circunstancia similar, pero a lo mejor no te puedo ayudar a alguien más, no le puedo ayudar a alguien más que tiene una circunstancia distinta, aunque sea empresa familiar. Entonces, bueno, pues creo que eso tiene mucho de qué hablar y pues tenemos pues una amplia experiencia en empresas familiares, claro, ¿no? Esa es justo la idea de distintos países en general, pero y de distintos tamaños, ¿no? O sea, hemos tenido empresas familiares que son pequeñitas, o sea, realmente muy chiquitas, donde pues a veces el personal completo son 5 o 6 personas, y hemos tenido multinacionales como empresas número uno top, como Grupo Bimbo, en donde en sí, pues los dueños es una empresa pública, pero en sí sigue siendo una empresa familiar. O sea, varios miembros de la familia están dentro, involucrados en el liderazgo. Entonces, pues ha sido como empresas enormes que están en 33 países y que son empresas públicas, o empresas chiquititas de 5 personas que pues están también
siendo en sí, cumpliendo la regla de empresas familiares. Entonces, pues se pueden ustedes dar cuenta que estamos hablando de una gama muy amplia de empresarios, de empresarios de fe que tienen empresas familiares. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Ámbar Capital y pues se trata de una tercera generación. La tercera generación en una empresa, en una empresa familiar es sumamente improbable. O sea, estamos hablando, he visto estadísticas en donde creo que el 40% de las empresas de familiares sobreviven a la segunda generación y solo el 14% sobreviven a la tercera. Es decir, es muy importante el tema de la institucionalización a tiempo para poder generar esos dos pilares, esas dos columnas, que es justicia y armonía dentro de una empresa familiar. Porque el tiempo juega en contra. Es decir, el paso generacional juega siempre en contra. Se reduce con cada generación la posibilidad de que tu empresa siga existiendo. Mike, ¿para qué quiero que exista una empresa familiar? Y creo que aquí es donde la explicación por la cual está muy dentro de mi corazón el trabajar con empresas familiares, ¿no? Porque yo también me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué teníamos nosotros los consultores? Hice también una especialidad de consultorías familiares, empresas familiares en el Tecnológico de Monterrey. Es una institución muy prestigiada a nivel Latinoamérica también. Algunos dicen que es la mejor universidad en Latinoamérica o Hispanoamérica pues una universidad en general. Y pues ahí hice mi especialidad, aparte de la carrera, pues hice, que es ingeniero industrial, hice una especialidad a nivel personal, ¿verdad? Y, y pues la pregunta siempre era esa. Bueno, el principio que nos decían, aunque no nos explicaban por qué, era que teníamos que salvar la empresa familiar. Esa es la idea. La idea es poder preservarla en el tiempo. Es decir, ayudarles a ese paso transgeneracional que pudieran pasar de la primera generación a la segunda y de la segunda a la tercera, sobreviviendo. Y esa es justo la idea, porque después de la tercera, entonces las posibilidades de que siga ya son grandísimas. O sea, ya la cuarta, quinta y sexta ya es un dado, porque en la tercera es donde o funciona la institucionalización o no funciona y desaparece. Entonces, la idea en general es, para Ámbar Capital, era cómo hacemos para que haya esa tercera generación y que pueda haber una forma en la que los hermanos de esta tercera generación puedan convivir en armonía y también en justicia. Y esa fue, creo yo, que el reto más importante. ¿Por qué? Tenemos perfiles diferentes. O sea, imagínense ustedes, o sea, son 4 hombres en donde pues cada quien tiene una experiencia, un background, algo que quiere aportar, algo que no quiere aportar también. Y entonces pues tendríamos que ver dónde podía jugar cada quien. Y son 4 hombres, los hijos, en donde todos tienen una opinión, todos tienen una necesidad, todos tienen una circunstancia de vida también distinta. Y entonces, y tenían también aspiraciones distintas. Entonces, pues había que ver si uno, y me acuerdo estar hablando con el papá, el señor, el que estaba organizando este esfuerzo. Y pues una de las cosas que nos decía es que su mayor deseo es poder tener esa unidad, esa perpetuidad, por así decirlo. Y aquí es donde, volviendo al tema de por qué tenemos que mantener unidas las empresas familiares, es porque el 65% de las familias que tienen una empresa familiar permanece unida por tener una empresa familiar. Y ahí ya creo que va más allá de cualquier meta institucional,
de cualquier aspiración profesional, es decir, la unidad familiar. Es decir, las empresas las familias, o sea, si lo ves al revés, las familias, no tanto las empresas familiares pasando transgeneracionalmente, sino las familias que no cuentan con una empresa familiar, tienen más posibilidades de desintegrarse en el tiempo. ¿A qué le llaman desintegrarse en el tiempo? Bueno, pues que cuando van creciendo las generaciones de tíos y sobrinos y cosas por el estilo, y ligas de ese estilo, ligas familiares de ese estilo, empieza a haber una desintegración. Empieza cada quien a tener sus núcleos familiares, sus navidades, sus eventos, sus complicaciones, sus dificultades, y nada más se ven en situaciones a lo mejor graves o catastróficas, ¿no? A lo mejor un accidente grave, a lo mejor, y no siempre en temas de hospital, y casi siempre en funerales. Entonces, la idea es que no sea así, la idea es que pueda haber una unidad familiar. Pero luego, bueno, pues también viene el tema de, bueno, pues llegan las familias, se tratan de hacer familia con una empresa familiar y se desintegran por los pleitos que puedan generar. Entonces, pues la idea para que tú puedas tener una empresa familiar y puedas tener una familia que se perpetúe también, y eso es lo más importante, es decir, estás trabajando para la unidad familiar, que es el núcleo de nuestra sociedad y que al final es donde realmente se forman realmente los empresarios de fe. Entonces, esa es justo la idea para nosotros o para mí, en donde por eso estoy llamado, creo yo, a las empresas familiares, porque si logramos que la empresa y el negocio familiar funcionen bien, entonces la familia va a funcionar bien y en el tiempo. Y va a funcionar mejor que una familia que no tiene una empresa familiar que los esté de alguna forma uniendo y que los esté ocupando y preocupando por alcanzar un objetivo en unidad, en familia y con alineación. ¿Qué hicimos cuando llegamos con Ámbar Capital? Bueno, pues una de las cosas es que las dinámicas familiares y empresariales estaban un poco mezcladas, ¿verdad? O sea, ¿dónde va a jugar cada quien? Entonces lo que hicimos es, pues, empezar a trabajar con todos los miembros y empezamos a hacer un tour de descubrimiento, por así decirlo, y es uno a uno con cada uno de los miembros de la familia y con actores relevantes o stakeholders relevantes que nos pudieran dar un detalle de las expectativas de cada quien. Hicimos un cuestionario con las mismas preguntas para todos, de manera privada y de manera individual. Eso creo que fue la primera vez que hicimos algo así y nos funcionó muchísimo. Yo sé que fueron muchísimas más horas de las que teníamos programadas, pero créanme que valió la pena cada minuto invertido en poder uno a uno, el poder entender a cada quien y el poder ayudar a cada quien a entenderse y poder también definir las expectativas de cada quien, porque créanme, muchas veces uno tiene unas expectativas y no es consciente de ellas. Entonces, para nosotros fue muy importante como consultores familiares el poder conocerlos primero a cada uno de ellos. Después hicimos toda la ronda, esta Discovery fue buenísimo. O sea, vimos cómo había uno de los hermanos, el menor, no quería saber nada de Ámbar Capital o de la organización en sí que se iba a generar. Perfecto, él quería ser colaborador de otra compañía, trabajar profesionalmente para alguien más, perfecto. Uno era director general de la empresa, de una de las empresas más grandes del portafolio. Otro era un director de una de las, más bien de la empresa representada en otro país, en Estados Unidos. Toda la parte de Estados Unidos era como el director y el esfuerzo había sido muy bueno para poder abrir mercado en ese sentido. Y otro tenía algunos emprendimientos pequeños que no había fructificado demasiado bien, ¿no? Pero era como el más emprendedor de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaban los cuatro hermanos, estaba el papá, como les decía, que pues su objetivo era poder tener una dinámica familiar, una empresa familiar que pudiera de alguna forma estar manteniendo unida a la familia en el tiempo.
Y bueno, pues después de eso empezamos a hacer unos estudios de constructos mentales de cada quien. Es decir, los constructos que tú estabas, o sea, ¿cómo veías tú? ¿Cuál era tu construcción mental de la visión de la empresa en general? Y entonces empezamos a perfilar a cada uno de los miembros en esos constructos. De tal suerte que pudiera ser muy sencillo saber en dónde estaba cada quien para poder valorarse a sí mismos, que ese era uno de los temas más importantes. El poder escucharse, pero sobre todo el poder valorarse entre sí. Es decir, si tú estás dentro de la compañía, ¿en dónde deberías de estar de acuerdo a tus habilidades y tus intereses? Que eso es muy importante. Sobre todo tu perfil, tu constructo. ¿Cómo funcionas? O sea, ¿quién eres? Y es algo así como un ADN, ¿no? ¿Cuál es tu esencia como persona? Y esto es algo que solemos, de alguna forma, pasar por alto en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, híjole, pues es mi hermano, tiene que estar dentro. Búscale un lugar, pues donde sea. Pero no hay una valoración. Es más bien porque lleva el mismo apellido, ¿no? Entonces, ¿dónde realmente debería de estar? Entonces empiezan los juegos, que eso es muy importante. Empiezan los juegos de manipulación y los juegos de política interna y política familiar para poder colocarnos en un lugar que nos sea ventajoso hacia los demás. Y eso no tiene como principal objetivo la justicia y la armonía. Y rompe esas dos columnas. Y eso es muy importante que no se rompa porque es lo único que sostiene a la empresa familiar. La justicia y la armonía. Y qué importante, ¿no? Que llegue un consultor y en lugar de decir, bueno, los consultores familiares regulares, es bueno, yo te ayudo a hacer una especie de constitución familiar y listo, ¿no? Y ahí se van poniendo de acuerdo, ¿no? Y claro que son procesos de 6, 8, 12 meses, ¿no? Y pues como al final te entregan el resultado, el entregable en 3 tiempos, ¿no? Tarde, mal y nunca. Porque así es. Por eso es tan importante conocer a las personas que van a estar integrando la empresa o que están integrando la empresa. Luego perfilarlos en sus constructos mentales, es decir, cómo piensan, dónde deberían de estar, ¿no? Entonces lo que hicimos en sí es una representación gráfica de esos constructos, dónde estaba toda la familia, ¿no? Y empezamos las sesiones de alineación, que eso fue como lo más importante, lo que pudimos realmente de alguna manera rescatar, ¿no? Con ellos fue así. Nosotros, estoy hablando de un caso a lo mejor muy antiguo, pero que tiene muy claro, todavía no teníamos la metodología del ADN, cliente soñado, y de toda la organización familiar. Y por eso en el próximo podcast vamos a estar hablando sobre eso, la próxima semana. Pero hablábamos sobre ese ingrediente personal de dónde puede jugar cada quien. Que eso fue lo más importante. Y empezamos con esas como vamos a decir, think tanks, ¿no? O mesas de diálogo. Creo que eso es la mejor forma de definirlo. Mesas de diálogo donde se pudieran estar escuchando, donde se pudieran estar viendo dónde deberían de estar jugando cada quien. Y entonces empezamos a proponer ciertas cosas. Una es que los hermanos que estuvieran sirviendo en la empresa, en una de las empresas, la más grande del portafolio, que continuaran ahí. Es decir, parece que estaba realmente perfilado para ese trabajo profesional uno de los hermanos. Otro de los hermanos que no era el mayor, por eso es tan importante, que no era el mayor, fue el que quedó como director general de Ámbar Capital, como inicial, que no era el mayor, era del medio, casi el menor, pero no, era como el segundo menor, por así decirlo. Y él fue el que quedó como director general, que tenía pues todos los constructos y estaba hecho para ser director general, literalmente, ¿no? Y los demás no. Y eso fue buenísimo, porque de alguna forma nosotros pudimos ubicar sin
necesidad de pleitos, sin conflictos, eh, eh, que pudieran de alguna forma dañar la relación, pudimos ubicar a cada quien en un lugar y que le encantó a cada quien su lugar, ¿no? Otro de los hermanos, que era como el segundo mayor, quedó como administrador de la parte de bienes raíces, del portafolio de bienes raíces del fondo de Ámbar Capital, ¿no? No fue director general, pero estaba muy directamente ligado. Sin embargo, él no tomaba las decisiones porque le gustaba mucho ser libre, ser emprendedor. Y entonces, pues lo que hacía es del portafolio de bienes raíces poder estarle buscando vocaciones a todo ese inventario, por así decirlo, de metros cuadrados con la cual contaba Ámbar Capital. Y esto tenía que ver con hacer relaciones públicas y también tenía que ver con hacer negociaciones con municipio, con las autoridades, con otros empresarios, a buscar inversiones y hacer mucho trabajo de emprendedurismo, ¿no? Que era algo que él amaba y que estaba dentro de su corazón desde siempre. Pues lejos de estar como en una lucha de poderes de los cuatro hermanos, fue ubicarlos en el lugar que ya les gustaba, o sea, que realmente les llamaba mucho la atención y luego justificarlo ante los demás y comunicarlo ante los demás, que creo que eso fue uno de los valores agregados que más pudimos dar o que tuvimos pues la fortuna de poder ayudar. El último hermano él decidió de cualquier forma el poder estar fuera y el poder trabajar para otra compañía para tener una experiencia diferente a la experiencia o al resultado final, ¿no? A la experiencia distinta a lo que es Ámbar Capital, ¿no? Y pues para nosotros fue algo que nos llenó muchísimo el poder ubicar a cada quien en donde les gustaba. De hecho, pasaron los años pues nos recordaban muchísimo, ¿no? Estuvimos también en contacto con ellos para ver cómo había ido su evolución, si habíamos a lo mejor acertado ahí en los lugares. Y este creo yo que fue el caso de éxito más significativo. Con el tiempo, lo que termina pasando es que el hermano que había quedado como dirección general pasa a ser director general de la empresa más grande del portafolio. Una empresa multinacional, una empresa que había dejado mucho o más bien que dominaba realmente el portafolio definitivamente. Como estamos hablando de la tercera generación, se compartían lugares o más bien se compartía la empresa y las posiciones con otros miembros de la familia, pues es tercera generación, entonces ya tenían primos de otros de hijos de otros tíos ahí trabajando dentro de la compañía. Y entonces pudimos constatar que nosotros habíamos dicho, este hermano, en este caso se llama Mauricio, Mauricio tenía que ser director general y era su vocación, su constructo estaba ahí, su preparación, el tema psicológico estaba ahí, personalidad estaba ahí y fue tan acertado el diagnóstico que pues fue elegido no solamente entre sus hermanos, sino también entre el resto de la familia, el resto de todos los familiares y todos los tíos y sobrinos, para ser director general de la empresa más grande del portafolio. Como les decía, es una empresa multinacional, una empresa que es compleja y difícil y que cualquiera hubiera podido, cualquier miembro de la familia a lo mejor hubiera como pugnado por dirigirlo, pero todos los primos fue unánime diciendo, él es el que tiene que ser director general. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el hermano que se dedicaba a la parte de bienes raíces es elegido como director general de Ámbar Capital. Y se le da a Ámbar Capital, pues, la libertad de que sea manejada justo con ese punto de emprendedurismo y de innovación en
en la industria donde estaba compitiendo, ¿no? Pero después de varios años de estar compartiendo con el hermano, con Mauricio, en este caso se llamaba Alejandro, pudo aprender lo necesario y poder tener ya pues todo la preparación, no solamente pues en el ámbito de mental o de carácter, sino también la preparación necesaria para poder asumir un rol de estos, pero también imprimir su estilo, el estilo de emprendedurismo. Y ha ido muy bien. Realmente les ha funcionado muy bien. El hermano menor volvió de primero decir no quiero nada con la familia a decir, oye, pues esto está bien, tan bien. O sea, realmente pues les ha gustado tanto la armonía y la justicia con la que se estaba manejando todo, que el hermano dijo, ah, caray, pues yo también quiero ser parte, ¿no? Y entonces entra Ámbar Capital y en este caso Alejandro, pues le ayuda a poderlo ubicar en el mejor lugar posible, ¿no? Pero creo que fue como una confirmación de que pues ese trabajo que hicimos en tiempo atrás ayudó muchísimo a ubicar a la gente en el lugar correcto y que pues toda esta armonía, esta justicia, pues hizo que florecieran las vocaciones de cada quien y que las posiciones fueran evolucionando de una forma muy positiva, ¿no? Y créanme que esto, en mi experiencia, no es fácil de ver. Realmente una empresa familiar que puede estar floreciendo con los años y que incluso esté más bien atrayendo a más familiares en lugar de repelerlos, créanme que no es algo sencillo. Los empresarios de fe que me estén escuchando o que me estén viendo en el canal de YouTube o nuestra plataforma de Spotify, podrán constatar que no suele pasar eso. Es decir, lo que ocurre con el paso del tiempo de las empresas familiares es que suele ser que los miembros de la familia empiezan a ser repelidos, ¿no? Porque hay un tema de comprometer las dos columnas, como decía, el tema de justicia o el tema de armonía. Y como les decía también al principio, el tiempo en sí no está jugando a tu favor, está jugando en contra. Es decir, el tiempo está reduciendo tus posibilidades. Si no se atienden las cosas en tiempo y en forma, los factores en tiempo y en forma, empieza a jugar en contra tuya. Oye, Mike, ¿cuándo debería yo de armar algo que pueda ser una oferta para los miembros de la familia? O hablando ahora de este último, en donde pues incluso el hermano menor que no quería saber nada, porque a nivel hermanos, en ese tiempo, el hermano menor estaba percibiendo pues una relación que podía ser ríspida, percibía también una preocupación de parte del papá de que, oye, pues yo no quiero que finalmente terminen disgregándose y separándose como familia. El hijo, su solución principal, el hijo menor, su solución pues más sencilla que vio es, oye, pues yo me aparto, yo me separo, y yo no soy parte de la familia, ¿no? Y entonces yo no quiero nada que tenga que ver con la familia para yo no ser un problema. Pero después ve que la familia empieza a prosperar y que los miembros de la familia que estuvieron ahí metidos en el lugar correcto y en la dinámica correcta empiezan a prosperar en el tiempo, tanto que empiezan a ser felices, por así decirlo. Y entonces el hermano dice, oye, yo también quiero algo así. Y yo quiero integrarme a algo así. Yo quiero también desarrollarme como lo hicieron mis hermanos. Y entonces pues entra en esa organización nuevamente y se le encuentra el lugar nuevamente correcto que debería tener el hermano en sí. Entonces, esto creo yo que es una gran lección pues pues para todos esas empresas familiares en donde pues tienen a lo mejor cierto recelo de decir, oye, bueno, deberíamos o no, ¿verdad? Por ejemplo, estoy hablando de
de repente un empresario que, pues a todas luces tiene una empresa familiar porque a lo mejor está metida la esposa, pero a lo mejor los niños son muy chiquitos, ¿no? Son muy, muy jóvenes, son niños todavía que están en primaria y cosas por el estilo. Oye, ¿debería esperarme a poder hacer un proceso como esto, a que puedan crecer un poco más? ¿O debería empezar ya a hacer algo que pueda empezar a definir los lugares de cada quien o los futuros lugares de cada quien para poder prever cualquier tema de complicación familiar en el futuro? Y bueno, pues yo creo que la respuesta puede ser que en el momento que puedas, mi hermano, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Acuérdate, el tiempo siempre juega en contra tuya. Oye, Mike, pero si mis hijos están muy chiquitos, ¿no? O sea, están en primaria, no tienen nada que ver, todavía no saben qué onda ni nada. Pero lo más importante es que tú puedas empezar a trabajar en generar ese ambiente de trabajo con la cultura de trabajo correcta para cuando crezcan puedan entrar. Y es un equivalente a puedan encontrar su lugar dentro de tu organización. Es un equivalente a lo que pasó acá en este caso de Ámbar Capital. Cuando se iba a generar la empresa, lo primero que pasó es que este muchacho estaba muy joven, elige no participar para evitar problemas, para hacer un dolor de cabeza menos para su papá. Básicamente esa fue la razón. Pero al generarse una buena estructura, un buen ambiente, un buen lugar, entonces quiso regresar para decir, oye, ¿dónde está mi lugar en este lugar que está tan padre, verdad? Que todos los demás, pues pues les había encantado todo este tema. Yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Bueno, lo mismo te digo, nada más que en el equivalente de tus hijos chiquitos. Es decir, tus hijos a lo mejor no están en edad todavía para poder entrar a la empresa, pero esto no se improvisa. ¿Por qué? Pasaron varios años antes de que el hermano menor quisiera regresar a la empresa familiar o quisiera entrar a la empresa familiar. Varios años. Porque se tenía que realmente cumplir aquello que se había planeado para realmente generar un ambiente en donde reinara la armonía y la justicia. Lo mismo te digo, faltan años. Oye, ¿por qué no lo haces ahora? Justamente porque no va a ser sencillo. Es decir, como dice la frase de Mike Tyson, ¿verdad? O sea, todos los planes pues resisten hasta que recibes el primer golpe en la cara, ¿no? Entonces, básicamente es eso. O sea, yo te recomiendo siempre que atiendas a este principio, que es el tiempo siempre juega en mi contra. Entonces, vamos a ganarle tiempo al tiempo, siempre. ¿Para qué? Para que tú puedas probar lo que hiciste y puedas ajustar para que cuando tengas el tiempo suficiente, para que cuando tus hijos estén ya en edad de poder entrar, puedan encontrar un lugar que tenga muy definido el ADN, que tenga muy definido la dirección hacia dónde va y que tenga muy definido los lugares que necesitan ser llenados en la empresa familiar. Entonces, creo que eso es el principal, creo que el principal transformación que podemos tener nosotros dentro de la empresa. ¿Qué posibles problemas pueden tener ustedes con esto? Mire, en un sistema donde los elementos del sistema son seres humanos, siempre puede haber problemas. Es decir, es una complejidad altísima. O sea, créeme que es difícil. Nunca sabes qué puede pasar, cuáles son las complicaciones personales de cada quien. Y bueno, por eso mismo, nosotros tenemos un setup especial. Es decir, hacemos una organización de la empresa familiar de tal suerte que podamos de alguna manera amortiguar. Aunque ese es un tema, creo que para profundizar, hoy ya no nos queda tanto tiempo, pero
En la próxima semana vamos a estar hablando sobre otro caso de empresas familiares en donde podamos de alguna forma ejemplificar una muy buena estructuración. Y ese creo yo que nos va a poder dar una idea de cómo hacer verdaderamente un ambiente en donde nuestros hijos, si todavía no, si están pequeños, si van a ir en este caso dado, donde nuestros hijos puedan encontrar un lugar y que les pueda gustar tanto, puedan amarlo tanto, que puedan hacer ahí comunidad, puedan hacer familia y puedan perpetuar la empresa y la familia en el tiempo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos esa idea que por autonomacia, que por regla, por llamarnos igual, por tener el mismo apellido, vamos a estar siempre unidos. Y créanme que no es así. Y que si realmente no rige la justicia y la armonía, entonces vamos a tener pues, un problema que no vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo en la casuística, es decir, las cositas pequeñas, sin ver pues estos principios, estas columnas, para poder tener un cimiento que esté apoyado justamente en esos dos factores o en esas dos columnas tan importantes dentro de una empresa familiar. Entonces, bueno, pues ¿qué posibles problemas puedes tener? Me ha tocado de todo, me ha tocado incluso problemas personales, familiares, que tienen que ver con elementos extraños a la familia o a lo mejor pues familiares que son agregados a familiares, en este caso, por ejemplo, cuñados o yernos, ¿verdad? Que entran a la familia. Y ahí, bueno, es muy importante para todos los agregados que van entrando, si es que se permite hacer algo así, que el ambiente esté correcto, es decir, que los miembros de la familia estén jugando en el lugar correcto, porque ahí es, creo yo, que el punto de quiebre. Cuando colocas a alguien en el lugar en donde no deberían de estar. Eso es algo que es un punto de rompimiento. Y es algo que también genera la falta de armonía. O sea, más bien es un generador de falta de armonía. El poner a alguien que no debería de estar. Solamente porque pues a lo mejor acaba de casarse con la hija y pues tenemos que encontrarle un lugar. Y entonces pues te parece la empresa suficientemente grande como para poner a alguien en un puesto y que no rompa nada, por así decirlo, ¿no? Créeme que solamente el hecho de poner a alguien en un lugar que no debería, eso ya es estar rompiendo este ambiente de armonía y de justicia, ¿no? Entonces es muy importante tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Por eso el esfuerzo de poder generar pues un perfil de constructos mentales para saber exactamente dónde debería de ir y si es necesario dentro de una oficina familiar, ¿no? Pero bueno, nuevamente te digo, yo creo que esto tiene que ver con el tiempo. O sea, si tú le puedes ganar al tiempo y puedes empezar un proceso de esos, de verdad, créeme que no vas a estar perdiendo para nada, sino al contrario, vas a estar ganando. Siempre vas a estar ganando posibilidades de hacer crecer tu empresa en ese rubro, ¿no? Quiero hacer aquí un breve paréntesis para hablar nuevamente de el programa que estamos teniendo de Cristo en vivo. Nosotros creemos que, y hablando también, yo creo que aquí ligándolo con el tema que tenemos actual de las empresas familiares y hablando sobre justicia y sobre armonía, déjame decirte que lo primero, que es la justicia, es algo que Dios ama tremendamente. Es algo que dice en un salmo, no me acuerdo cuál es, si es el 47 creo, bueno, que es la justicia y la rectitud son
los dos pilares sobre los cuales descansa el trono de Dios. Así lo dice. Entonces, si no hay justicia, no existiría el trono del Señor y Dios no sería Dios. Es decir, hay ahí una verdad mucho más profunda para que nosotros la podamos comprender. O sea, ni siquiera la podemos comprender, pero creo que el punto es que Dios ama la justicia. ¿Cómo puedo yo? Y yo recuerdo también una historia en donde pues me decían, Mike, en empresas familiares lo que tienes que hacer es apuntar siempre a la armonía. La armonía, por encima de todo. Porque la justicia no la puedes alcanzar tú, es solamente de Dios. Con los años, yo siempre lo creí eso. Era una persona que yo respeto mucho, pero creo que es una equivocación. Porque si bien la justicia no puede ser alcanzada por nosotros porque somos seres humanos, sí puede ser alcanzada por Dios. Y aquí te digo, empresario de fe, que tú eres responsable de pedirle a Dios esa justicia para tu empresa de fe. Es muy importante. Ciertamente, sí, es verdad. La justicia no la podemos alcanzar nosotros, porque la da el Señor. Pero no significa que yo como consultor tengo que buscar que los miembros de la familia vivan en armonía en un ambiente injusto. No se puede permitir. Y tú como empresario no puedes ser un agente de la injusticia. No puedes. Mike, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo hago traer justicia dentro de mi empresa? Porque entonces todo mundo va a tener una percepción de la justicia distinta, ¿no? Claro, porque a lo mejor un hermano dice, pues dame más a mí porque a mí es justo, o yo necesito más, entonces dame más, pero para el otro hermano no va a ser justo. Mira, empresario de fe, lo más importante es que tú puedas, de ahí viene también una de las principales prioridades, que tú puedas ser el puente entre el corazón del Padre y tus colaboradores y tu empresa de fe. No es poesía. Aquí creo que encontramos uno de los principales factores para poder ser ese puente. Porque si no eres ese puente, entonces tu empresa familiar está destinada a desintegrarse en esta generación o en la que sigue. Así te lo digo. Si no logras esa justicia. Y tú no puedes lograrla. La tiene que lograr Dios. Ay, ¿cómo le hago? Tienes que estar conectado con Dios. Empresario de fe, tienes que estar conectado con Dios. Y por eso abrí este paréntesis. Nuevamente, para invitarte a que en la descripción puedas presionar esta liga que te va a llevar a ese grupo de WhatsApp para poder recibir los audios de 10 minutos de las meditaciones con perspectiva empresarial. Esa es la idea. Tienes que estar conectado con el Señor. Tienes que ser ese sacerdote que lleve la palabra de Dios y seas un canal de gracia para tu organización. En este caso, tu organización familiar, porque estamos hablando de los familiares, ¿no? Tienes que ser ese profeta que pueda profetizar la voluntad de Dios en tu familia y en tu empresa familiar. Y la única forma es que tú puedas cultivar esa relación con Dios. Ese es el paso cero para crecer empresas, pero también es el paso cero para generar la justicia y la armonía que tú necesitas en tu empresa de fe, en tu empresa familiar de fe. Por eso es tan importante esto, por eso. Presiona en la descripción ese liga, pones ahí tu nombre y tu correo electrónico y vas a entrar y te vamos a dar acceso a ese grupo de WhatsApp donde vas a recibir ese audio. Y mientras estás manejando, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás haciendo alguna otra actividad o mientras estás frente al Santísimo, vas a poder estar reflexionando sobre las lecturas de la misa.
A propósito, misa. También te recomiendo esa misa diaria que va a ayudar a nutrirte y te va a dar la sabiduría que tú necesitas para poder pedirle al Señor que actúe en justicia dentro de tu empresa familiar. Aquí no hay buenas metodologías o buenos consultores que puedan sacar las mejores ideas. Eres tú, empresario de fe, el que tiene que ser ese sacerdote, dice el profeta, para tu familia, para tu empresa familiar de fe. Entonces, bueno, pues yo sé que es un reto. Yo creo que es algo que también ha removido con el tiempo. Yo creo que este podcast ha sido también como una catarsis para mí, ¿no? Para poder vertir todo lo que he aprendido durante estos 20 años, que te digo que desde el día 1, mi primer cliente fue una empresa familiar, tal cual. Pues, ¿qué creías que íbamos a encontrar en el mercado latino en Estados Unidos? Una empresa familiar con muchísimas branches, ¿no? Ramas familiares por todos lados, ¿no? Fue en Chicago y pues tenían familiares en Texas, en North Carolina y en California. Entonces, pues ahí inmediatamente nos llevó a todos los pueblos de los Estados Unidos a trabajar y solamente en la misma familia. Entonces, sé algo de empresas familiares, sé lo difícil que puede ser, pero también sé la clave: justicia y armonía. Armonía, tú puedes ayudar mucho de manera humana, ¿no? Pero justicia no. Por fuerza tiene que ser dada por el Señor. De esa forma, vas a asegurar que tu empresa familiar pueda ser próspera de generación en generación y sobre todo que tu familia pueda tener una empresa familiar que los mantenga unidos en el tiempo. Y al final, pues vas a estar haciendo ese pulso de vida, como decía el sacerdote hoy, con el que platiqué, con el que me confesé, vas a generar ese pulso de vida que va a mantener a la familia unida a costa de pues muchas dificultades y complicaciones que este mundo, el demonio y la carne, genera todos los días para poder desintegrar a la familia. Y bueno, pues déjame cerrar este episodio de Empresarios de Fe y pues dejarte con esta reflexión, ¿no? La reflexión en donde pues el ser empresario de fe no es una etiqueta, es una misión que Dios te ha confiado y de la cual pues tú eres un empleado, eres un colaborador al Señor de esa misión. No lo hagas poesía, hazlo verdadero y genera esa relación con el Señor. Y para eso es pues este link, este enlace que te dejamos en la descripción, que nuevamente ya para finalizar te digo, nuevamente te lo recalco, es muy importante. Para eso generamos este programa de Cristo en Vivo. Presiona ahí ese enlace, pon tu nombre y tu correo electrónico y entra al grupo de WhatsApp donde vas a recibir esos audios 10 minutos al día que te van a ayudar realmente a generar esa relación con el Señor, en donde pues ahora sí vas a estar teniendo la audiencia con el patrón para poder traer todo lo que Dios te dice a tu empresa consagrada. Gracias por acompañarme hoy. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast Empresarios de Fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.